Señor, vamos a entrar al estudio de esta hermosa tarde, pensando, ¿verdad?, que todavía tenemos este maravilloso proyecto y esta maravillosa oportunidad de poder seguir sirviendo al Señor. Qué bueno que Juancito trajo su Biblia, ahora ábrala. Estamos en Hechos capítulo 11, del verso 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada día. Gracias, Dios, porque nos permites, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser hombres infieles, nos permite, Señor, reunirnos bajo este techo a glorificar tu nombre. Nos das la oportunidad en esta vida, Señor, de que escuchemos tu palabra, de que meditemos en ella. A pesar de nuestros pecados, a pesar de la corrupción que hay en el mundo, todavía tú te apiadas, Señor, en permitir que se predique tu palabra. Gracias, Dios, porque sabemos que los tiempos se están acortando y tu venida está cerca, mi Dios. Y nosotros no somos dignos de ser salvos por ti, por cuanto un día nos rebelamos contra ti y hemos pecado contra ti y hemos sido injustos, Señor. Hemos sido rebeldes a tu llamado. Hemos endurecido nuestro corazón a tu voz, Padre, y no te hemos tomado en cuenta en nuestros planes y en nuestras decisiones. Perdónanos, Dios, porque festejamos que un año está por concluir. Decimos un año más que pasa, pero la pregunta es: ¿qué hemos hecho por ti y por tu causa todos estos años que han pasado? ¿Qué hemos dejado para ti? ¿Qué hemos atesorado para tu reino, Señor? Perdónanos, mi Dios, porque sabiendo que en este mundo somos extranjeros y peregrinos, nos hemos afanado más por él y hemos atesorado más para este mundo que para tu gloria eterna, Señor. Nos hemos dedicado más en servir a este mundo que en servirte a ti. Nos hemos dedicado más a los placeres de este mundo que al placer de estar en la comunión contigo, mi Dios. Perdónanos y permite que a través de esta exposición de tu palabra, nuestros corazones puedan ser despertados, puedan ser avivados y tú seas glorificado, mi Dios, tú puedas ser glorificado. Permite que el corazón de cada una de estas visitas, Señor, pueda ser alcanzado por tu Espíritu Santo. Que cada corazón pueda ser compungido y quebrantado. Para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre te lo pedimos, Señor. Desde ya te rogamos por la campaña, para que tu nombre sea exaltado en ese lugar. Que podamos caminar bajo tu mano poderosa. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a ver el tema, el resultado de la predicación ante la oposición. El resultado de la predicación ante la oposición. ¿Por qué hablamos ante la oposición? Y que hay un resultado, porque déjeme decirle que a veces no entendemos los tiempos que estamos viviendo y a nosotros nos parece que son tiempos normales. Si cae una estrella, es normal que caiga esta estrella.
Si explota una ciudad, es normal que explote. Si se hunde una ciudad, solo miramos la noticia y nos parece ya todo que es normal. Porque dice la Escritura que antes de la venida de Jesucristo, el amor de muchos se iba a apagar, se iba a enfriar. Y eso iba a suceder por causa de haber una abundancia de maldad. El hombre, su corazón se iba a ir endureciendo, iba a ir perdiendo toda sensibilidad humana, todo carisma humano, el hombre se endurece. Por ejemplo, antes la gente se compadecía de ver a alguien en un semáforo, en una esquina, y le daba algo. Ahora ya no le dan, porque dice, estos son un poco de vividores. Antes la gente se subía a alguien al bus y miraba a alguien enfermito o algo, le daba algo, un cieguito tocando algo. Pero miraron que muchos lo agarraron como forma de vida, entonces la gente, y aunque ahora se suba, uno que verdaderamente es ciego, como el corazón de uno se ha endurecido y se ha vuelto hasta incrédulo, apático e indiferente, ya no. Lo mismo es en base a los eventos. Antes escuchar de un crimen atroz era horrendo, era toda una semana en las noticias, todo el mundo se espantaba. Ahora lo que uno hace es sacar su celular para tomarle foto y subirla, a ver cuánto le daban comentarios, cuánto le dan like, etc. Y se ponen así, con selfie y aquel despedazado, o con un dos y aquel despedazado, o si se están macheteando. ¿Por qué? Porque se ha despertado una maldad tan tremenda que el corazón de muchos se ha enfriado. Nos volvemos indiferentes a las necesidades de los demás, a los problemas de los demás. Les voy a poner un caso. Antes de esta pandemia, se ponía ahí, orar por tal lugar porque hubo un sismo, porque hubo un terremoto. Yo no he visto que alguien diga, oremos por esa isla que se está perdiendo. Toda una comunidad se perdió. Mucha gente quedó perdida en la lava de un volcán que en las Filipinas creo que fueron. ¿Ah? La Palma. Una isla. Pero un volcán hizo erupción que tiró lava que toda una playa se perdió. Ahí estuve viendo el mapa ahora. Nadie estuvo orando por esa gente, ya no. Ya nadie está orando por la gente que sigue muriendo de COVID. Ya nadie. Porque ya nos pasó el susto a nosotros, entonces ya estamos bien nosotros. Que cada quien salve su pellejo. La falta de sensibilidad. Y aun cuando la gente estaba orando, oraban por sí mismos y su familia, pero se olvidaban de los médicos, se olvidaban de los maestros. Yo conocí varios médicos que partieron y otros que pasaron momentos críticos, que perdieron familiares. Hace poco me llamó un internista que me mira a mí, toda la familia fue afectada seriamente y una hermana del joven falleció. Todas estas oposiciones, hermano, ¿y por qué hablamos de esto? Porque muchas iglesias cerraron y criticaron a aquellas que seguíamos predicando el evangelio. No, llamaban que éramos desconsiderados, que éramos un poco de cosas, solo por seguir predicando el evangelio. Pero el Señor dijo, si ustedes callan, las piedras hablarán por ustedes. Hermanos, hay un resultado de la predicación ante la oposición. Vamos a ver que en el versículo 1 nos dice, en el versículo 19 del capítulo donde estamos leyendo, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Es decir, Esteban fue la punta, como se dice, la punta del iceberg que desató una persecución indiscriminada contra la iglesia después de que había crecido por dos razones. La primera razón es que Jesucristo le había encomendado en Hechos capítulo 1, verso 8,
que predicaran en Jerusalén, en Judea y en Samaria y por toda la tierra. El problema es que la iglesia había crecido, pero no salían de Jerusalén. Y Esteban confronta directamente, le dice a los sacerdotes del Sanedrín, que eran la religión judía predominante y eran los que le daban, los inquisidores, los que perseguían prácticamente a la iglesia. A la iglesia no los perseguían los romanos, a la iglesia no los perseguían los gentiles, los perseguía la misma gente de Judea, que fueron los que mandaron a crucificar a Jesús, fueron los mismos judíos. Entonces miramos que hubo una persecución por causa de Esteban. Los voy a invitar que leamos qué tipo de persecución era. Y en el capítulo 8 vamos a ver qué tipo de persecución era. No era que se escondían ahí, no les cerraban la puerta y le decían al niño, decirle que no estoy. No era ese tipo de persecución. Era una persecución bien severa. Dice el capítulo 8, versos 1 al 3. Oiga bien. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La persecución Dios la permitió para que la iglesia pudiera expandirse, porque no querían salir. Entonces muchos pastores dicen, Dios les mandó la persecución. No, Dios la permitió, la persecución. Dios permitió la persecución. Y dice el verso 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿En qué consistía entonces las persecuciones? En primer lugar consistían en que los creyentes eran arrastrados. Hombres y mujeres eran arrastrados literalmente, es decir, no eran invitados, no eran llevados solo a empujones, eran arrastrados literalmente a las cárceles. Quisieran o no quisieran, iban arrastrados. Casa por casa se dio a la tarea de Saulo de sacar gente cristiana. Y en ese entonces no era un grupito, eran miles de cristianos los que existían. Recuerde que con la primera predicación se convirtieron 3,000 con Pedro y después dice más de 4,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Dice que la persecución en primer lugar consistía en que eran arrastrados a la cárcel. Yo les pregunto, ¿alguna vez lo han amenazado de echarlo preso por ir a predicar a usted? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo detiene para predicar? Hágase esa pregunta. Si a mí nadie me está amenazando que voy a ir preso por predicar, ¿qué lo detiene para ir a predicar? O para compartirle a alguien la palabra del Señor. 1. 2. Eran castigados, eran azotados en la sinagoga. Es decir, había ¿cómo le llaman a eso? Como chilío, ¿cómo le llaman? Un látigo. Y no eran 2 latigazos, eran 39 latigazos, porque se contaba 40 menos 1. Esa era la receta, tenían que llegar a la meta. La meta era que aguantaran los 39. Y no era decir, ya no aguanto. Eso lo podemos ver en Hechos 26:11. Mire bien, le estoy leyendo la Biblia, Hechos 26:11. ¿En qué consistía la persecución? Porque a veces solo leemos la persecución de manera ligera, pero no nos detenemos a ver qué tipo de persecución era la que se daba. Y dice, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Es decir, Saulo, como era un principal de la sinagoga, era un fariseo muy venerado, era un joven con aquel ímpetu, un joven con aquella energía, un joven con aquel celo por las cosas del Señor. Él quería ser sobresaliente y comenzó a perseguir a los cristianos de manera indiscriminada. Los arrastraba, pero no era suficiente con arrastrarlos. Los metía presos, los mandaban a la Modelo, pero no era suficiente. Y déjeme decirle que la Modelo todavía es un hotel 5 estrellas comparado a los calabozos que existían antes. Los calabozos que existían antes eran en la fortaleza
y ahí era la parte subterránea donde no había agua, no había luz, no había servicio higiénico, no había absolutamente nada. Lo que podía encontrar ahí eran ratas, era todo tipo de insectos y ni siquiera una piedra en que recostarse. Porque dice la Escritura que cuando echaron preso a Pedro, lo habían amarrado al cepo, es decir, estaban de pie y encadenados de pie y mano a la pared. No era un hotel 5 estrellas como el de la Modelo hoy en día. Ahí tienen cama, tienen ducha y pueden estar gritando y todo. En ese entonces no, eran unos calabozos de lo más terrible, de lo más terrible. No crean que le iban a llevar el gallo pinto que le llevan aquí. Si acaso, al saber que era lo que les daban de comer a los pobres, tal vez algún tuco de pan tieso. Pero esa era la forma de vida de los calabozos en el contexto histórico. Eran castigados, eran azotados en la sinagoga. Y dice que eran obligados a blasfemar. Blasfemar es maldecir a Jesucristo. Blasfemar era maldecir a Jesucristo. Era decir que Jesucristo era un farsante. Era decir que Jesucristo era un impostor, que no era un hijo de Dios. Y tantas cosas que lo obligaban a hacer. Y eso dice Pablo, ahí donde lo leímos, que dice que a muchos los obligaba. Imagínense que cómo los torturaba, cómo los amenazaba, que lo hacía blasfemar el nombre de Cristo. Y usted dirá, a mí me pueden meter un cuchillo, pero yo no niego a Jesucristo. Ah, sí, pero si le agarran a su hijo y se lo cuelgan así en las manos y lo están cuchillando y usted lo está viendo enfrente, es otra historia. Ah, sí, y si mira que cuelgan a su hija de las manos o de los pelos de la cabeza, la están colgando y la están electrocutando, esa es otra historia. Yo puedo soportar toda la carga que se venga en contra de mí, pero ya ver que se lo están haciendo a un ser amado es otra historia. Y así trabajan las élites militares en tortura. Oiga bien, me van a decir, mátenos, denle más duro, pero no niego a Jesucristo. Se lo vamos a echar a los leones. Mira, ya le vamos a cortar una canilla. Allá se le echamos a los leones. Todavía te negas a cortarle las dos. Yo no lo voy a negar. ¿Se siente capaz usted de hacer eso? Yo le aseguro que no. Porque no se sienten capaz ni de dejar el arroz y los frijoles por venir al culto. Y ahora se van a sentir capaz de entregar a sus seres amados por la causa de Jesucristo. Oiga bien. No se sienten capaz de ir a predicar el evangelio estos días, que solo son 5 días. Y les estoy dando a escoger que 1 hora, 2 horas lo cuanto más. Porque tienen algún que hacer. Y se van a sentir capaz de recibir todo este castigo, todo este tormento. Fueron entregados a la muerte. Oiga bien, ahí donde estamos leyendo, vamos a leer Hechos 22 del 19 al 20. Hechos 22 del 19 al 20. Dice, hablando Pablo en una de sus defensas, de sus relatos de su conversión, y yo dije, Señor, ellos saben, hablando que los judíos sabían, los fariseos sabían, los sacerdotes sabían lo que antes había hecho Pablo cuando se llamaba Saulo. Y le está diciendo, yo les dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Oiga lo que decía Saulo. Ese es el aguijón que vivió Pablo por muchos años. Y ese aguijón él quería arrancárselo, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Porque él, dicen algunos eruditos, tenía siempre presente en su memoria el rostro del ángel, porque dice que cuando miraron a Esteban, miraron su rostro como de un ángel, y cuando lo estaban lapidando, matándolo a pedradas, él
oró y les dijo: Señor, no tomes en cuenta este su pecado. Esa imagen jamás se le borró. Se le pudo haber borrado la imagen de las personas que él pudo haber flagelado con el látigo, que pudo haber arrastrado, engreñado, pero el rostro de Esteban, porque al único que menciona con nombre de todas sus víctimas que él pudo haber perseguido y torturado. Y dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tú, testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. ¿Qué quiere decir consentía en su muerte? Había un Sanedrín, que eran aproximadamente 40 sacerdotes, y se daba una votación por aquella decisión, que si lo mataban o no lo mataban. Y cuando se dio la decisión, él dio su voto para que lo mataran. Por eso dice: consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Se hacía cómplice de los asesinos de Esteban. Pero vamos a ver, hermanos, en Hechos 26:10, que miremos que él daba su voto. Dice: lo cual también hice en Jerusalén, hablando Pablo en su relato de su conversión. Yo encerré en cárceles ¿a cuánto? A muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, ¿qué hizo? ¿A cuántos mataron? A muchos de sus santos. La persecución no es que si voy al culto mi marido me regaña. O es que no pude ir porque ahí hay un charco que cruzar. O es que no hay ruta para venir. O es que tuve un atraso, tuve una visita, tuve esto, tuve el otro. O tuve problemas con mi vecino, entonces ya me dio pena venir. Esas no son persecuciones, hermano. Esos son problemas que usted mismo se los busca. Porque todo tiene solución en esta vida. Alguien dice: para todo hay solución menos para la muerte. ¿Cómo no? Para la muerte también hay solución. Está Jesucristo. Está Jesucristo. Fueron entregados a muerte. Les pregunto, ¿a usted lo han amenazado de muerte por ir a predicar? El día que yo te vuelva a venir a ver aquí predicar, seguro te vuelo la cabeza. ¿Le han dicho eso? Seguro te mando a las 6. Seguro te mando en una patrulla. ¿Sabes lo que si te vuelvo a venir a ver predicar a este barrio, te voy a garrotear, te voy a apedrear? Te vamos a agarrar entre todos y te vamos a fallar. No, hermano. Y yo les aseguro que a los ladrones, los que andan metiéndose en las casas, los agarran robando, los amarran a un palo los vecinos, los cuerean, los garrotean, los meten presos. A los 2 o 6 meses, cuando salen, vuelven ellos a esa comunidad a seguir robando. Es decir, si ellos tienen el valor y la valentía de seguir en ese oficio, ¿por qué nosotros no vamos a seguir por la causa de Jesucristo? El resultado de la predicación ante la oposición, miremos cuál era la oposición. Había cárcel, había torturas, había amenazas de muerte. Entonces la iglesia dice que fue esparcida. Oiga bien. El primer resultado que miramos por causa de la predicación, oiga bien, volvemos al texto original en capítulo 11, el primer resultado de la predicación. Esta gente tenía miedo de ir a predicar. Y dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, es decir, emigraron a otras ciudades, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, dice el 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es decir, la predicación no se da a las personas conversas. Eso no es predicar, porque ellos ya lo saben.
usted los puede animar, los puede exhortar, los puede alentar. Eso es fácil. ¿Por qué? Porque está memorizado. Pero hubieron hombres valientes, hombres valerosos, que no les importó su vida, no les importó las persecuciones, no les importó los riesgos que estaban enfrentando. Eran hombres valerosos, que dice la Escritura, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también ¿a quién? A los griegos. ¿Quiénes eran los griegos? Se conocía a los griegos como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Se conocía a los gentiles como los paganos, los que éramos nosotros en otros tiempos. Y allí hubo resultado. Cuando ellos predicaron a los judíos, no hubo ningún resultado, nada nuevo pasó, nada cambió, porque le hablaron a los que ya sabían. Por eso Pablo dijo que había recorrido toda esa tierra y había predicado donde nadie había predicado el evangelio. No sembró, dice, en patio ajeno. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. El resultado de predicar con valor, fueron ellos hombres llenos de valor para predicar, pero fueron hombres llenos de pasión. Yo le pregunto, cuando usted va a predicar, ¿lo hace como una responsabilidad? ¿Lo hace como para que el pastor no le diga nada? ¿O lo hace cumplir un programa? ¿O lo hace lleno de pasión? Una pasión. Y usted dirá, ¿qué eso es pasión? Bueno, los varones, cuando tenían sus novias, tenemos nuestras novias, me incluye ahí, ese día nos tocaba bañarnos, nos perfumábamos, nos rasurábamos y todo, porque íbamos alborotados a hacer la visual, ¿verdad? La visita. Y las damas ese día también les tocaba baño, y ese día hacían los oficios de la casa y ponían limpio el porchecito, la sillita donde le iban a hacer la visita ese día. ¿Por qué? Porque era un momento tan especial que tanto el varón iba apasionado por encontrarse con su novia, como la novia estaba apasionada, desesperada a ver a qué hora llegaba. ¿Verdad? Ese día no podía ni silbar el chocollo ni cantar el gallo, porque todo eso interrumpía, todo adentro, concentrado en aquello. Esa era una pasión, es decir, un deseo, un fervor, un amor, un gozo, una alegría, una satisfacción por hacer aquella actividad. Y cuando llegábamos a aquella actividad, la noche se nos hacía corta. Y la suegra y los suegros, ¿y a qué hora se vaya? Son las noches. Decirle que le van a robar ahí en la esquina. Decirle que ya no hay buses. Pero para ese momento no había nosotros horario. No queríamos dejar aquel evento. La pregunta es, ¿tiene esa misma pasión por predicar? Cuando usted sale, lo hace con aquel fervor, con aquel gozo, con aquel amor, con aquella alegría. Y cuando termina de hacerlo, gracias infinita a Dios. No porque aquella persona tomó decisiones o no tomó decisiones, porque usted pudo haber representado a Jesucristo ante aquella persona. Eso es lo que hace. Usted está siendo el representante de Dios aquí en la tierra, en ese momento. Usted está siendo un embajador y está dando testimonio de la gloria eterna de aquel reino que usted pertenece. Y eso es lo que está haciendo. Usted no solo está leyendo la Biblia. Usted no le va a contar un cuento de hadas. Usted no le va a contar cosas de problemas de política, de deporte, de etcétera. Usted va a hablar de su reino. Y si usted está enamorado de esa ciudad celestial, usted está apasionado con esa ciudad celestial,
Toda su fuerza, toda su esperanza, tu anhelo están puestos allá en el cielo y no en esta tierra impía y pecadora que pronto perecerá. Entonces usted cuando comienza a hablar, lo habla con una pasión, con una alegría, con un gozo, que aquella gente se queda. Y hasta van a pensar que usted está lista. Pueden pensar que usted está deseando la muerte. No, lo que usted está deseando es partir pronto de esta tierra porque tiene un lugar tan especial del cual usted está desesperado por llegar a alcanzar. Está desesperado por llegar a coronar su carrera. Está desesperado por llegar a tomar su premio. Está desesperado por llegar a regocijarse ante la presencia de su Señor y su Salvador. Está desesperado por ir a adorar personalmente a Dios eterno. Eso es estar apasionado. Y esa pasión usted la transmite y la predica y la enseña. Obviamente con la Escritura. Pero está apasionado. Estos hombres estaban tan apasionados que dijeron, ya no le predicar solo a los judíos, vamos a agarrar también a los de nuestra nación. Porque ellos eran de Chipre y de Cirene, también eran prosélitos judíos o que se habían convertido al cristianismo. Y entonces ellos, como eran prosélitos judíos, es decir, eran griegos que se habían convertido al judaísmo y ahora del judaísmo se están convirtiendo al cristianismo. Pero ellos reconocieron a su gente y ellos decían, yo quiero que ese gozo, esa felicidad que Dios me ha dado y me ha traído a mi corazón, tú la puedas tener, y disfrutar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente tiene la paz de Dios en su corazón. Si tuviera la paz, tuviera una vida relajada. Vienen problemas, pero con paz y sabiduría los voy a resolver. ¿Pero por qué se estresan? Porque no hay paz. Pero estos hombres fueron hombres llenos de valor, fueron hombres llenos de pasión y fueron hombres que caminaron bajo la mano de Dios. Oiga bien, dice el versos 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Eso es lo más hermoso, hermano. Que alguien pueda decir, y la mano de Dios está sobre ese matrimonio. Hermano, eso es lo más maravilloso que usted puede adquirir en esta vida. Lo más maravilloso no es un vehículo, no es una riqueza material, no es que se saque la loto, no. Eso es lo más peligroso porque le van a pegar un leñazo por robarle. Lo más maravilloso es que usted y su familia caminen bajo la mano de Dios. La gente cree que lo más maravilloso es irse a otro país, a Costa Rica, a España o a Estados Unidos, a trabajar o a esclavizarse. Todavía la gente sigue creyendo en el sueño americano. Pero si alguien cree en el sueño americano, pues Nicaragua es parte de América. Siga durmiendo, para que siga soñando. Pero déjeme decirle que todo eso pasa. En esta vida, todo pasa. Nada es para siempre. Lo único que queda es Jesucristo. Él sí es para siempre. Ayer fuimos adolescentes, después fuimos jóvenes, ahora ya estoy viejo. Ya pasó, porque nada es para siempre. Pero el Cristo que me encontró a mí cuando yo era un joven enérgico, todavía lo tengo. No tengo la juventud, no tengo la salud, no tengo la fuerza, pero todavía tengo al Cristo que me encontró hace 25 años. Él sí es para siempre. Amén. Es el único que es para siempre. En esta vida todo es efímero, todo se termina. Nada es para siempre. Cristo es todo el tiempo. Estos hombres que caminaron bajo la mano de Dios, caminar bajo la mano de Dios es caminar bajo su favor, es caminar bajo su protección, es caminar bajo su gracia, es caminar bajo su luz, es caminar bajo su dirección, es caminar prácticamente
bajo su cobertura. Caminar bajo la mano de Dios es caminar bajo su bendición. Eso es lo más tremendo que un hombre puede alcanzar. Caminar bajo la mano de Dios. Y ver que yo estoy caminando bajo la mano de Dios. Mi esposa está caminando bajo la mano de Dios. Mis hijos están caminando bajo la mano de Dios. Todo mi hogar, toda mi familia. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la voluntad de mi Dios. Y puedo ver entonces que estoy caminando bajo su mano. Que, como dice, ahí es donde se cumple la escritura. Porque ese texto lo agarran para todo el mundo. Como algo comercial. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, pero son los que caminan bajo la mano de Dios. Todas las cosas obran para bien. Todo le va a salir bien. Todo le va a salir bien. Todo. Porque está caminando bajo, no bajo su dirección, no bajo sus mezquinos propósitos o anhelos, sino que está caminando bajo la voluntad, bajo la dirección, bajo la luz, bajo la gracia de Dios. Porque su mayor pasión es dar testimonio de Jesucristo aquí en la tierra. Es dar testimonio. Esa es su pasión. Y dice, resultado de la predicación, fueron hombres llenos de valor, fueron hombres llenos de pasión, fueron hombres que caminaron bajo la mano de Dios. Y por ello, el resultado fue que creyeron y se convirtieron. ¿Cuánto? Gran número. No creyeron y se convirtieron solo porque ellos hablaron, sino porque estaban andando bajo la mano de Dios. Mire qué difícil es conseguir aquí compañeros del grupo de evangelismo. Cuando, bueno, tal vez eran otros tiempos, ¿verdad? La gente de otros tiempos eran más vagas, ¿verdad? O más desocupadas, o más desempleadas, o no tenían qué hacer, porque yo sé que todos ustedes son ocupados y están empleados, entonces aquellos eran más vagos, pero cosas de evangelismo, llenábamos un microbús, íbamos todos los fines de semana a Carazo. Yo iba a Matagalpa, yo iba a Las Mangas, yo fui a León, hasta Puerto Pan, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y he podido ver el resultado ahí. Yo le digo, tal vez yo era vago, era desocupado, mantenido. Yo sé que ustedes son ocupados y tal vez por eso es que no pueden disponerse a hacer la obra de Dios. Pero déjenme decirles que cuando esta gente se dispuso a predicar con valor y renunciaron a todas aquellas condiciones de comodidad, alguien que, por ejemplo, trabaja por su propia cuenta, bien puede decir, Señor, yo me comprometo a hacer tu labor por lo menos 2-3 días a la semana. Porque no es todo el año que hacemos esto, es toda esta temporada. 2-3 días voy a salir a las 3 para que a las 4 esté ahí. Yo te pido que en el transcurso de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, tú me proveas lo que yo necesito para el sustento diario. Pero no, hermano. Si miran que la cosa va bien, no, hombre, yo no me voy si esto está bueno. Está bueno el negocio, está bueno el trabajo. ¿Acaso que esto es todos los días? Y no lo sueltan, porque les parece que nunca va a volver. Porque no hay pasión en su corazón. Y cuando se disponen a hacer, es que yo no voy, pastor, porque las veces que he ido, cuando llego nadie, pero si lo hace por allá y no lo hace con pasión. Dice que los que caminaron bajo la mano de Dios cuando predicaron, dice, creyeron y se convirtieron, gran número, gran número, gran número, creyeron y se convirtieron. Como resultado de esa predicación en oposición, ¿saben qué surgió? Como resultado de esa predicación ante la oposición, ¿saben qué surgió? Una iglesia.
Y eso es lo maravilloso. Dios usó a estos hombres que se dispusieron para levantar una iglesia. Ya había una iglesia que era la iglesia de los judíos en Jerusalén, pero aquí se levanta una iglesia de paganos o gentiles, que somos nosotros. De esa predicación, de esa disposición, de estos hombres que una vez decidieron hablar sin temor, hablar con pasión, de esa decisión surgió una iglesia. Dice el versos 22, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y dio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Dice ya el verso, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ya no era una iglesia de un gran número, ya era una iglesia de gran multitud. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, el que se había convertido al Señor, después de haber andado persiguiendo a la iglesia, después de haber azotado a muchos, después de haberle echado en la cárcel, después de haber matado a Esteban y a otros. Y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año. ¿Con quién? ¿Con quién se congregaron ahí todo un año? ¿Con quién? Pero ¿cuál iglesia? Si ahí no había iglesia. La iglesia que se formó con aquellos varones que se decidieron un día a predicar con valor, a predicar con pasión, a predicar sin importar los riesgos, a predicar sin importar los obstáculos, a predicar sin importar la amenaza, a predicar sin importar el camino que tenían que recorrer, a predicar sin importar si iba a haber lluvia o no iba a haber lluvia, a importar si iban a enlodar sus zapatos, o si iban a dejar de estudiar, o si tenían que dejar de trabajar, o si tenían que dejar hasta de comer. No le importó nada más que glorificar a Jesucristo. Y de ese esfuerzo de esos hombres, ahora dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Se formó una iglesia. Y para que sepa, fue esa iglesia de gentiles, no fue la iglesia de Jerusalén, no fue la iglesia de Judea, no fue la iglesia que fundó Pedro, digamos que organizó Pedro, porque el fundador de la iglesia es Jesucristo, que organizó Pedro allá en Hechos 2 con su predicación y los apóstoles. No fue esa iglesia la primera iglesia misionera. La primera iglesia misionera, vayamos ahí a Hechos capítulo 13, vamos a ver qué dice de la primera iglesia misionera. ¿Cuál fue la primera iglesia misionera? Había entonces en la iglesia que estaba ¿dónde? En Antioquía. Oiga bien, ¿y de dónde hablaron estos hombres? ¿A la gente de quién le habían hablado? De Antioquía. Cuando dice el verso 20, donde estamos, entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos. Ahora dice que había una iglesia, pero ya no solo era una iglesia donde pasaron enseñándoles todo un año. Esta iglesia se convirtió en la primera iglesia misionera que Jesucristo utilizó para la predicación al mundo entero hasta llegar a Nicaragua hoy en día. Hasta llegar a ustedes, hasta llegar a mi vida. ¿Gracias a quién? A esos hombres que un día tomaron la decisión, la determinación, el valor de predicar con pasión el Evangelio de Jesucristo. Gracias a esos hombres también nos llegó el Evangelio a nosotros. Dice el verso 1 del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que habían ya profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se le llamaba Níger, Lucio, Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y oraron, le impusieron las manos y los despidieron. Vamos a ver a dónde los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina, anunciaban. ¿Qué es lo que hacían? Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Miren bien, ¿de dónde salió Bernabé y de dónde salió Saulo? No salieron de Jerusalén como misioneros, salieron de misioneros de la primer iglesia gentil de Antioquía. Y ahí comienza la predicación en toda Asia Menor, y de toda Asia Menor se riega por Europa hasta llegar a España, llegar a Roma, llegar a África, y después de Europa, ya en el siglo XV, viene a América. Viene a América. Ya como por el siglo XVIII vino a Nicaragua. 18, 19. Vino a Nicaragua. Y gracias a Dios por esos hombres que un día se dispusieron a predicar el Evangelio. Hombres y mujeres que eran arrastradas, no importaban. Ellos predicaron el Evangelio. La pregunta es, ¿qué le impide a usted ir a predicar el Evangelio? ¿Qué le impide? ¿Qué amenazas tiene? ¿La van a correr? No se preocupe, y se va a vivir debajo de un palo, esos de ahí, de pocos palos que hacen sombra. Ahí le va a dar otra casa el gobierno, tranquilo. De todas maneras, Jesucristo le tiene preparado una mejor. ¿Qué le impide? Predicar de Jesucristo. Pero ¿saben por qué muchos no predican de Jesucristo? Porque ni siquiera viven con Jesucristo. ¿Cómo van a predicar de Él? ¿Cómo van a hablar de algo que no conocen? La gracia de Dios, el amor de Dios, esa pasión por Dios, estar apasionado por las cosas que hace el Señor cada día en su vida, en su hogar, en sus hijos, en su familia, cosas pequeñas que usted mira y dice, gracias Señor, porque donde yo estoy no debería estar, no soy digno de estar ahí, lo que estoy comiendo no debería, ¿quién soy yo para comer este platillo cuando hay gente muriendo de hambre en África? ¿Por qué me da esto a mí y no se lo das a ellos? Cuando estamos bien no decimos eso. Señor, ¿por qué me diste esto a mí? Y no se lo diste a un pobre, sino que cuando tenemos problemas que decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Solo cuando tenemos problemas. Hermanos, si usted está pasando, y yo le aseguro, oiga bien, yo lo he tomado así, lo he analizado, yo creo que así es. Tendrían que hacer un gran esfuerzo para sacarme esa idea de la cabeza. Que esta pandemia Dios la permitió para que la iglesia se dé cuenta cómo está. Que no están dispuestos ni a sufrir las consecuencias de esta pandemia por la causa de Cristo. Muchas iglesias cerraron, muchos pastores hasta se apartaron, se fueron a trabajar, porque dejaron de percibir los ingresos que percibían. Mucha gente dejó de ir a la iglesia. Todavía en Costa Rica las iglesias están cerradas, oiga bien, todavía en Costa Rica las iglesias están cerradas, los bares no, las iglesias sí, están cerradas. Ahí está probando el Señor que si realmente son de Él. Aquí gracias a Dios no hemos cerrado, gracias a Dios. No porque seamos mejores que ellos, sino porque creo que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Pero les pregunto, ¿qué les impide? ¿Qué les impide ir a predicar? Mañana